busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra entonces, Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 42. Quiero compartirle esta mañana lo que será la mitad, por así decirlo, de un mensaje que tiene una secuencia en cuanto a 3 posiciones en las que nosotros nos podemos encontrar en nuestra relación con Dios. Así que el tema de esta mañana es creyentes o discípulos de Cristo. Y lo que está detrás del mensaje es el carácter como creyente, nuestra posición como hijos de Dios. El domingo pasado le compartí de la frustración hacia la determinación y hablaba acerca del carácter de Moisés, cómo Dios cambió el carácter de Moisés. Y ocupé también como respaldo cómo Dios cambió el carácter de Gedeón. Y finalizamos con Nehemías, mostrando una actitud firme de reto hacia el pueblo, exhortando al pueblo a pelear por sí mismos, por sus esposas, por sus hijos, por sus casas. Así que vamos a hablar un poco acerca del carácter. Me interesa que como iglesia podamos ir creciendo, avanzando, desarrollándonos en esta área, porque muchas veces el cristiano únicamente está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a la información de los aspectos bíblicos, pero no estamos creciendo en cuanto a la transformación personal. Y una de las áreas en las que tenemos que poner mucha diligencia para la transformación y para el crecimiento es nuestro carácter. Así que vamos a hablar un poco acerca del carácter que está escondido detrás de estas 2 palabras, creyentes o discípulos, porque hay una gran diferencia entre ambos. El próximo domingo voy a hablarle acerca de discípulos o apóstoles, porque son las 3 posiciones que yo encuentro en la palabra que los seguidores de Cristo pueden tener. Podemos ser creyentes, podemos ser discípulos, podemos ser apóstoles. Así que lo del apostolado lo vamos a entender un poco más el próximo domingo. Y nos quedamos esta mañana con el tema creyentes o discípulos de Cristo. Y la escritura base entonces se encuentra en Juan capítulo 12, verso 42. Y dice la palabra: con todo eso, es decir, a pesar de las señales, los milagros que Jesús hacía, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en medio del pueblo de Israel, el pueblo se encontró con la necesidad de tomar una decisión. O reconocían a Jesús como el Mesías, del cual los profetas habían escrito por siglos, o lo rechazaban y seguían con su religión. Pero aquí encontramos a un grupo de personas que se quedó en el medio. Dice que de los gobernantes, muchos creyeron en él. No fueron pocos. Dice que muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. No tomaron la decisión de reconocer el señorío de Cristo, de poner su confianza en él como el Mesías, como el único que puede salvar, porque sabían que en el mismo momento que tomaran la decisión de seguir a Cristo, iban a ser rechazados por los fariseos e iban a ser desechados o expulsados de las sinagogas. Entonces ellos prefirieron no hacer público o pública su fe en Cristo, y creo que más adelante en el verso siguiente dice
que ellos actuaron de esta manera porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto me revela a mí, o me muestra a mí, un grupo de personas que todavía podemos encontrarlos en el mundo, o que se han encontrado a lo largo de las edades o de los siglos en el mundo. Un grupo de personas que creen en Jesús, pero no toman la decisión de seguirle. Creen en Jesús, han entendido algo acerca de su muerte, de su condición como hijo, han entendido algo acerca de su gloria, de su divinidad, de que Él es el Hijo de Dios, o Dios manifestado en la carne, pero aunque han creído en Él, no han tomado la decisión de seguirle. Y esto es básicamente lo que hace la diferencia entre un creyente y un discípulo. Estos gobernantes que creyeron en Jesús no confesaron su fe en el Señor, no tomaron una posición abierta de seguirle. Así que se quedaron solamente con ese entendimiento, con ese conocimiento de que ciertamente Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor del cual los profetas anunciaron. Entonces a mí me muestra esta escritura que no todos los creyentes llegan a ser discípulos. Llegan a ser discípulos solamente aquellos creyentes que son fieles y que deciden abiertamente vivir bajo el señorío de Cristo. Ahora, esto me preocupa en el sentido de que las iglesias pueden estar llenas de creyentes. Creen en Jesús, pero no siguen a Jesús. Saben quién es Él, saben que Él murió, pero no lo confiesan abiertamente porque no quieren someterse bajo su autoridad, porque no quieren exponerse al rechazo o a la pérdida de su posición o de su condición en el mundo, o porque no han tomado realmente la decisión de pagar el precio, de tomar la cruz, de negarse a sí mismos y de seguirle. Así que yo veo en la palabra que hay un grupo de personas, y estas las podemos encontrar entre nuestros familiares, amigos, gente que son vecinos o compañeros de trabajo, gente que cree en Jesús. Si usted le pregunta acerca de Jesús, acerca de si creen, ellos le van a decir que sí. Es como algo normal en el mundo occidental que la gente crea en Jesús, que la gente cree en Cristo. Ahora, la gente cree, pero su fe no es correcta. A veces la gente cree en Jesús, pero creen que María es quien tiene que hablarle a Jesús, por ejemplo. A veces la gente cree en Jesús, pero creen que junto a Jesús hay otros iluminados más y que hay otras personas que están en el mismo nivel. Así que la fe de la gente muchas veces no es correcta, aunque creen en Jesús. O a veces la gente cree en Jesús, pero no hace nada sobre su señorío. Y esto me preocupa particularmente con respecto a los hijos de los creyentes. Creen en Jesús porque han sido criados en la iglesia, pero no viven bajo el señorío de Cristo. Y la palabra lo que dice es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Entonces la salvación es asignada a los que viven bajo el señorío de Cristo, no a los que creen en Jesús. Entonces tenemos ahí un pequeño detalle que hay que corregir. Es un enfoque sobre el señorío. Y reconocer el señorío de Cristo nos va a llevar a vivir bajo la autoridad de Él como Señor. No simplemente creyendo, pues la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Así que podemos encontrar a un grupo de personas que creen, pero que creen de una manera incorrecta. Creen en Jesús, pero no viven o no toman la decisión de vivir bajo su señorío. Pero un verdadero creyente es aquel que va a entender: Jesús es el Señor. Él es el dueño de todo. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Él es el amo del universo. Él es el Señor de la creación. Y el reconocer que Él es el Señor va a causar que esa persona viva bajo la autoridad de Él, bajo la autoridad de su palabra, bajo la autoridad de su espíritu. Establezco entonces primeramente que no todos los creyentes llegan a ser discípulos. Mucha gente cree en Jesús pero no decide seguirle. Juan capítulo 8 verso 31 nos da la base para descubrir a los discípulos. Y aquí yo quisiera particularmente los jóvenes, nuestros hijos que están aquí esta mañana, examinen su corazón y consideren esto.
Los padres también que por años han permanecido en la iglesia, tienen 10 años, 15 años, 20 años de ser creyentes. Examinen en base a la declaración de Jesús su posición. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Préstele atención al texto y vea lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Ahora, Jesús está hablando con los que creyeron en él. Así que de nuevo podemos hacer una diferencia entre los creyentes y los discípulos. Y de ahí el tema de la meditación de esta mañana: ¿es usted un creyente o es usted un discípulo? Las iglesias están llenas de creyentes, pero las iglesias deberían de estar llenas por los discípulos. Un creyente es alguien que cree, pero un discípulo es alguien que sigue. Un discípulo es alguien que vive bajo el señorío. Un discípulo es alguien que vive en obediencia a la palabra. Ahora, Jesús entonces establece la diferencia y dice que, hablando con los judíos que habían creído, les dice que ellos tienen la posibilidad de convertirse en discípulos. Así que una vez más establezco la verdad: no todos los creyentes se convierten en discípulos. Hay mucha gente que puede quedarse por años siendo creyente. Y esta es la base de la vida cristiana. O sea, no hay nada malo en ser un creyente. De hecho, es el inicio de la vida cristiana. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Entonces nuestra vida espiritual comienza por la fe. Nos convertimos en creyentes. Así que pregunto, sin querer engañar a nadie: ¿cuántos creyentes hay aquí? Toda nuestra vida espiritual comienza por la fe. Así que no es que haya algo malo en ser un creyente. Lo malo es no avanzar para convertirnos en discípulos. Porque si la gente permanece siendo creyente y no hace nada, significa que tiene una fe que no ha sido perfeccionada. Y el apóstol Santiago dice que si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá su fe salvarle? Y Santiago aborda el tema de que las obras perfeccionan la fe. Ahora, parte de las obras que el creyente tiene que hacer es seguir al Señor, conocer o escudriñar la palabra para poder saber de qué manera vivir. Y esto no se limita a prohibiciones de no fumar, no beber, no robar. Tiene que ver con nuestro carácter y con un cambio en lo interior. Y aquí es donde quiero llevarlo, hermano. Porque un discípulo es una persona que está siendo cambiada porque está permaneciendo en la palabra del Señor. Un discípulo es alguien que está siguiendo al Señor para poder llegar a ser como Él. Y esto es algo importante que realmente tenemos que entender. ¿Cuál es el propósito de que nos reunamos tanto y que aprendamos de la palabra? Es nuestra transformación, es nuestro cambio. No se trata únicamente de dejar de hacer algunas cosas. Se trata de un cambio en nuestro interior, y por eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que podamos caminar, para que podamos vivir como sus hijos. Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. Amén. Entonces en Juan 8:31 encontramos que solo los creyentes fieles se convierten en discípulos. Ahora, creer en Jesús como el Mesías, creer en Jesús como el Señor y como el Salvador, nos va a obligar, nos va a empujar a vivir cada día considerando la autoridad de su palabra, considerando su autoridad, su señorío. Y cada día el discípulo vive dependiendo de la autoridad que le pertenece al Señor. Cada día el creyente en su fe sabe: Jesús es el Señor, Él tiene el dominio, Él tiene la autoridad, Él tiene todo el poder, Él reina, Él gobierna sobre todas las cosas. Pero esa fe le ayuda a vivir confiado y dependiendo de que Dios puede cambiar las circunstancias. Pero esa fe también lo ayuda a vivir dependiendo y en temor de Él. Ahora, nosotros sabemos que el creer la palabra en realidad significa obedecerla. No solamente podemos decir que sí creemos en la venida de Cristo,
pero no hacemos nada para estar preparados, para estar listos. No podemos decir que creemos en que si damos se nos dará y no damos. Nuestra fe realmente se manifiesta con lo que hacemos. Nuestras obras revelan lo que nosotros creemos. Así que podemos establecer en base a Juan 8:31 que un verdadero discípulo permanece haciendo la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, verso 12. Le dije que le iba a hablar acerca de los creyentes, los discípulos y los apóstoles. Y luego vamos a hablar del carácter del creyente. Esta solamente es la base para aquellos que toman notas. Lucas capítulo 6, verso 12 dice así: en aquellos días el Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó a sus discípulos y de estos escogió a 12 y los llamó apóstoles. Si usted está prestando atención esta mañana, ya se dio cuenta que la primera posición es creyente. No todos los creyentes pueden ser discípulos, pero los creyentes que son fieles y permanentes llegan a ser discípulos. Ahora, si prestó atención a esta porción de la palabra, dice que Jesús llama a los discípulos y de los discípulos Él escoge a 12 y esos 12 son llamados apóstoles. Entonces podemos decir que los apóstoles son discípulos escogidos. ¿Amén? ¿Tiene sentido? Es fácil, es sencillo. Los apóstoles, los que han llegado a la tercera posición, son discípulos escogidos. Ahora, los discípulos son creyentes fieles, porque Jesús dijo a los que habían creído en Él, que si permanecían serían verdaderamente sus discípulos. Así que tenemos creyentes, tenemos discípulos y tenemos apóstoles. Y lo que vamos a entender en lo básico como apóstol es un enviado. No vamos a hablar acerca de aquel que está fundando iglesias, plantando iglesias y con toda la autoridad. Él escogió, Jesús escogió de los discípulos a 12 y los llamó apóstoles. Entonces vemos en la palabra de Dios que los discípulos son escogidos para poder luego ser enviados. Los discípulos fueron escogidos, fueron seleccionados, y esto me llama la atención porque cuando hablamos de ser escogido tenemos que considerar en base a qué escogió Jesús a los 12. Jesús fue a orar toda la noche. Y en la mañana llamó a todos los discípulos, no se nos dice cuántos habían, pero Él escogió de entre todos los que le seguían, escogió a 12. Ahora, esos 12 tenían que tener ciertas características para poder ser escogidos. Pero yo descubro lo siguiente, lo primero que yo encontré en la palabra es esto: Jesús no escogió a los apóstoles por sus habilidades. Porque ¿quién era Pedro, hermano? Jesús no escogió a los apóstoles por su gran fe. Recuerde que no podían echar fuera demonios. Amén. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Jesús no los escogió por su gran espiritualidad. Recuerda que mientras seguían a Jesús, discutían entre ellos quién era el mayor. ¿Hay alguien aquí? Entonces Jesús no los escogió porque eran de entre todo ese gran grupo lo mejor de lo mejor. No. Mostraban su carnalidad cuando ellos discutían acerca de quién era el mayor. Mostraron su debilidad cuando ellos estaban frustrados porque no habían podido liberar al endemoniado mientras Jesús estaba allá en el monte donde Él fue transfigurado. Mostraron de que ellos realmente no tenían un nivel de fe o grandes habilidades o grandes capacidades. Así que esto me deja a mí la respuesta: los discípulos fueron escogidos por su compromiso, no por sus habilidades, sino por su compromiso. ¿Cómo puedo probar eso? Jesús le dijo al Señor: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, le dijo, ¿qué vamos a recibir? Le dijo. Entonces Pedro tomó la decisión y también los apóstoles tomaron la decisión de dejar todo lo que tenían para poder seguir al Señor.
Jesús señala a Mateo, lo llama, Mateo estaba cobrando los impuestos, Mateo tenía un buen negocio en la alcaldía, Mateo podía construir su buena casa y hacer lo que quisiera cobrando impuestos, pero cuando Jesús lo llama, Mateo deja la mesa donde cobraba los impuestos y sigue el Señor. Así que yo creo firmemente que los discípulos son escogidos por su corazón, por su compromiso. No son escogidos por sus habilidades, no son escogidos por su nivel de espiritualidad, no son escogidos por su nivel de fe. Alguien tiene que alegrarse por esto, porque eso significa que la puerta está abierta para que usted sea escogido. Yo sé que Dios escoge a la gente en base al corazón, porque la palabra dice: yo Jehová que pruebo la mente y el corazón. Dios no prueba nuestras habilidades, nuestra resistencia física, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad económica. Dios prueba la mente y el corazón. Y podemos confirmar este asunto de ser escogidos en base al corazón cuando consideramos que Pedro escucha de parte del Señor una pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús sabía que todos le amaban, pero está queriendo llevar a Pedro a una confrontación consigo mismo para saber hasta qué punto va a continuar con su compromiso por causa de la negación. Pero esto a mí me revela que la relación de Jesús con los apóstoles era una relación de corazón. Era una relación en base al afecto que ellos tenían por él. Así que Jesús ya sabe que estos, y se refiere a los 11 o a los 10 si descontamos a Judas, Jesús ya sabe que ellos le aman. Pero quiere llevar a Pedro al punto donde él mismo se examina como para poder confesar que él ama más al Señor que los otros 10. Lo que vemos es que hay una relación de corazón. Y así es como debería ser en el reino, hermano. ¿Sabe? La iglesia caminaría en una unidad maravillosa si metiéramos nuestro corazón en las relaciones. Pero muchas veces obedecemos al líder porque es el líder, no porque lo amamos. Esta mañana como que no vinieron. Quizá la mente anda en las ruedas. La iglesia caminaría en una unidad y en un poder tremendo si nosotros camináramos en los principios espirituales de la palabra. Si usted respetara a su líder de ministerio, si usted le obedeciera al líder de su ministerio, pero mucho más que eso, si usted amara a su líder, las cosas fueran diferentes. Pero cuando no hay amor, no hay respeto, no hay obediencia, no hay honra. Y vemos que en el reino el fundamento son las relaciones personales. Y nosotros muchas veces fallamos en esto de las relaciones, porque como dije, pasamos años creciendo en el conocimiento intelectual, pero no pasamos años en la transformación interna. La Biblia nos habla acerca de tener el dominio de nuestros pensamientos. La Biblia nos habla acerca de vestirnos de amor, de entrañable misericordia. Pero esos textos como que los pasamos de largo. 10 años, 15 años siendo cristianos. ¿Y dónde está la entrañable misericordia? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la paciencia? ¿Y dónde está la capacidad de soportarnos unos a otros? Y luego vamos al mundo y nos comportamos igual. Un discípulo tiene que ser una persona que está en un proceso de cambio, pero que está evidenciando que ha sido cambiado, que ya no es el mismo de antes. Y se tiene que mostrar en la forma de vida, hermano. Se tiene que mostrar en nuestra relación, en la forma en que nos tratamos, en la forma en que nos relacionamos con los demás. Si nosotros tenemos problemas en nuestra relación con nosotros mismos, con razón tendremos problemas con la gente en el mundo. Quiero ocupar este ejemplo. Yo he estado sentado con creyentes, no de la iglesia, de otras iglesias, esperando ser atendidos para poder recibir la comida. Y entonces se tardaron mucho. Y comienzan los cristianos a comentar. No, esto ya tardaron demasiado, va. Saber qué piensan, como que uno no está pagando aquí, ¿verdad? Y yo comienzo a mirarlo, no se parecen a Cristo. Y luego le llaman al mesero, hey, mira, y ese abuso, como que si fuera su esclavo, ¿verdad? Hey, mira, esclavo, vine hace media hora, ¿por qué no me has traído mi comida? No se parecen a Cristo. ¿Alguien ya me está entendiendo? Lo llaman de una manera grosera.
Y luego lo confrontan. Mira, venimos hace tanto tiempo y te pedimos la comida hace tanto tiempo. ¿Y qué pasa, pues? No se parecen en nada a Cristo. Y yo estoy ahí, ¿verdad? Como muy espiritual, observando la carnalidad de todos mis hermanos. Quizá le ha pasado a usted alguna vez. Pero ese es el punto. Como cristianos no actuamos muchas veces como lo que deberíamos de ser, imitadores de Cristo. ¿Se imagina usted a Jesús exigiendo en algún momento de su vida, exigiendo atención? ¿Se imagina usted a Jesús juzgando, señalando, llamando a la gente de una manera grosera? ¿Sabe qué es lo que hemos perdido? Y es el centro de la meditación de esta mañana. Que nosotros como cristianos deberíamos de tener una conciencia de que somos discípulos de Cristo, y un discípulo es un imitador. Amén. Hay una gran diferencia entre ser un creyente a ser un discípulo. Un creyente cree. Mucha gente se reunió estos días porque creen que Jesús es el divino Salvador del mundo, pero no son discípulos de Jesús. La gente cree, pero no se somete. La gente cree, pero no obedece. Ahora, está bien que eso suceda afuera, en el mundo religioso, pero está mal que eso suceda dentro de las iglesias. En las iglesias no deberían de haber creyentes, deberían de haber creyentes fieles que ya fueron cambiados de posición y se encuentran ahora a sí mismos caminando como discípulos. Un discípulo es un imitador. La palabra discípulo en la Biblia es la palabra mimetes. Y esa palabra significa pupilo, estudiante. Esa palabra significa aprendiz. Entonces usted tiene 10 años de seguir a Cristo, 15 años de seguir a Cristo. Pero ¿cuál es el propósito de seguir a Cristo? Es ser como Él. Es aprender a vivir como Él vivió. Es aprender a hacer las cosas que Él hizo. Entonces, si nosotros somos discípulos, tendríamos que vivir imitando al Señor. Sí, amén, hermano, gloria a Dios, gracias por su emoción. Un discípulo es un imitador. Un aprendiz es alguien que está siendo entrenado para poder desarrollarse. Entonces el punto esta mañana es sacudirle un poco su entendimiento para que usted sepa que hay una posición que usted tiene que alcanzar. Después de dejar de ser un creyente, tiene que alcanzar la posición de ser un discípulo. Pero un discípulo es alguien que está imitando, que está actuando bajo la enseñanza y la instrucción de su maestro. Yo creo que estoy hablando a un grupo del cual hay una parte a los cuales sus padres los enviaron para que aprendieran un oficio. Y la idea era que alguien les enseñara el oficio. Entonces lo enviaron como un aprendiz. Antes era muy común eso, dado que no había muchas oportunidades para estudiar. Así que se mandaban a los hijos a aprender un oficio. En lugar de mandarlo a la escuela, se mandaba a que aprendiera panadería, a que aprendiera mecánica, a que aprendiera zapatería, a que aprendiera algo que hacer, a que aprendiera para hojalatero. Así que la gente tenía aprendices. ¿Cuál era la meta del aprendiz? Llegar a ser como su maestro, aprender el oficio de su maestro, hacer las cosas con la misma capacidad, calidad, rapidez o eficiencia de aquel que le enseñaba. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra discípulos de Cristo, tendríamos que pensar de nosotros mismos, somos imitadores del Señor. Él es el maestro. Él nos enseña cómo vivir. Él nos enseña cómo hablar. Él nos enseña cómo actuar. Y luego que Él nos enseña, es nuestra responsabilidad proceder de esa manera. ¿No cree usted que la iglesia sería diferente si estuviera llena de discípulos? ¿No cree usted que el trato entre nosotros fuera diferente? Hay tanta instrucción, hay tanta enseñanza que el maestro ha dado que no estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque nos quedamos como creyentes. ¿Alguien ya entendió? Levante su mano si alguien ya lo entendiendo. Gracias, hermano.
Podemos vivir por el resto de nuestra vida como creyentes. Sí, Jesús murió por mí, Jesús murió por mis pecados. Sí, Jesús está sentado a la diestra del Padre, Él volverá, Él va a establecer el reino. Sí, entendemos, creemos con nuestra mente, pero no vivimos siguiendo al Señor. Y no vivimos en esa experiencia de transformación interna donde estamos siendo cambiados y aprendiendo a hablar como Él habló, a vivir como Él vivió y a hacer las cosas que Él hizo. Entonces, con razón el mundo no quiere entrar a la iglesia o ser parte de la iglesia, porque la iglesia está conformada por un montón de gente mundana que el domingo va a la iglesia. Está bien que lo digan amén, porque duele. Está bien el silencio, porque estoy hablando en términos generales. Muchos inconversos han tropezado por nuestro mal testimonio. Y tenemos mal testimonio porque somos creyentes, no discípulos. Somos gente que cree la palabra, que cree lo que está escrito, pero no estamos haciendo lo que dice la palabra. Y particularmente no nos estamos pareciendo a Cristo. Volviendo a mi ejemplo, sentado alrededor de estos hermanos, yo me sentí incómodo y comencé a pensar, esta no es la actitud de un cristiano. Esta no debe ser la actitud nuestra. Pero muchas veces nosotros, en diferentes circunstancias, actuamos de manera que no nos parecemos a Cristo. Usted debería estar examinando ahorita mismo qué tan cerca, qué tan parecida es su vida a la del Señor. Porque hay tantas cosas que Jesús no hizo y nosotros las hacemos. Y hay tantas cosas que Jesús hizo y nosotros no las hacemos. Pero luego queremos caminar en la autoridad y en la fe y en lo milagroso y en lo sobrenatural. Y es que Jesús dijo, el que crea en mí, mayores obras hará porque yo voy al Padre. Pero no oramos como Él oró. Pero no dependemos del Padre como Él dependió. Pero no nos santificamos como Él se santificó. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Queremos los resultados sin haber trabajado en nuestra vida. Queremos la parte de los beneficios sin haber experimentado la parte del compromiso. Así que establezcamos esta realidad, hermano. Creyente cualquiera puede ser. Y dígaselo que está a la par suya. Dígale, por favor, ayúdenme a predicar. Dígale, tóquela así. Creyente cualquiera puede ser, dígale. Hasta yo, dígale. Gracias a los obedientes. Creyente cualquiera puede ser. Hasta los demonios creen. Pero discípulo es un creyente que decide comprometerse. Discípulo es un creyente que decide seguir al Señor. No anda considerando su tiempo, su barriga, sus intereses. La Biblia dice que los discípulos no tenían tiempo ni de comer y seguían al Señor. Por eso los fariseos los criticaron o los juzgaron cuando ellos comenzaron a arrancar espigas de trigo. Porque dice que no habían comido. Era la medianoche y ellos están remando de un lado al otro en el lago. Porque estaban comprometidos. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Y esta mañana yo quiero retarlo para que usted tome la decisión de ser un discípulo. Para que usted tome la decisión de comprometerse, de permanecer y de hacer la palabra. Y al ser un discípulo o colocarse en la posición de un discípulo, usted está aceptando esa condición de ser un aprendiz, un estudiante, un imitador. Y el enfoque suyo tendría que ser, quiero parecerme al maestro, quiero hablar como el maestro. Jesús miraba a la gente y tenía compasión de ella. Nosotros miramos a la gente y a lo sumo nos da lástima, pobrecito, ¿verdad? Ay, sí me da una gran lástima. Jesús nunca tuvo lástima de la gente. Jesús tuvo compasión de la gente. Y es algo muy diferente. Porque la compasión nos mueve a servir, a levantar, a ministrar a la gente. Está relacionada con el amor. Pero la lástima es simplemente una expresión de, pobrecito, ¿verdad? A ver cómo va a ser el pobre. Triste el caso, ¿verdad? Pero no se hace nada. Solamente es una expresión de lamento y de señalamiento de la condición de la otra persona. Jesús es el maestro
Y si nosotros somos los discípulos, entonces el discipulado de lo que se trata es de entrar en ese proceso de transformación, donde vamos siendo cambiados porque lo estamos imitando a Él. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros nos hemos acomodado con el pensamiento, soy cristiano. Nadie es un cristiano porque va a la iglesia. Nos hemos acomodado con el pensamiento, sí, soy un creyente para la gloria de Dios. Y nos acostumbramos a ese lenguaje religioso. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que la relación con el Señor, la fe en el Señor, nos lleva a colocarnos en una posición de compromiso, una condición donde hay una relación de corazón, de fe, de temor, de gratitud. El apóstol Pedro creo que es el que escribió que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos porque Dios ya nos dio el reino. Él no está pensando si nos va a dar el reino. Él ya nos llamó a su gloria eterna. Depende de nosotros si somos creyentes o somos discípulos el que entremos en el reino. Pero Él ya nos llamó a su gloria eterna. Ahora, un verdadero discípulo, como sabe que el reino está disponible, el reino le ha sido dada la naturaleza divina, le ha sido asignada una herencia que está reservada y nadie puede quitársela, se le ha dado una posición como hijo y todavía no se ha manifestado lo que ha de ser, vive comprometido, vive agradecido, vive amando al Señor. Entonces hay una gran diferencia entre ser un discípulo y ser un creyente. Uno puede pasar años en la iglesia siendo un creyente y sigue creyendo, y sigue creyendo, y sigue aprendiendo cosas y sigue creyendo esas cosas. Cree que Jesús es muchísimo mayor que los ángeles, sí. Cree que Jesús es mayor que Moisés, claro, Él es el dueño de la casa, mientras que Moisés era siervo en la casa. Cree que Jesús está pero súper arriba porque Él es el Hijo de Dios, de Buda, de Mahoma. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo cree, pero no vive como que Jesús fuera el Señor de su vida. No vive como que Jesús es el Señor de su tiempo, de su cartera, de sus habilidades. No, cree, pero no vive de acuerdo a esa creencia. Entonces no adopta la posición de discípulo. El discípulo va a ser un imitador, el discípulo va a ser un seguidor, el discípulo es un aprendiz, es un estudiante, está aprendiendo las técnicas, está aprendiendo la manera, está aprendiendo las claves, los secretos. Y el Señor Jesús nos ha dejado en la palabra todos los secretos y las claves y las técnicas espirituales para vivir en victoria, para vivir en bendición, para vivir en libertad, para vivir en autoridad. Mire, es simple, hermano. Si Jesús es el maestro, entonces sigámoslo. Es simple. Si Jesús es el maestro, entonces dejemos que Él nos enseñe. Si Jesús es el maestro, entonces imitémoslo a Él. Hagamos como Él hizo. La Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y eso está hablando acerca del sufrimiento. Pero a mí que nadie me va a hablar golpeado porque va a salir golpeado. No nos parecemos a Cristo, ¿verdad? A mí que me traten como me tienen que tratar. Y lo de poner la otra mejilla, pues. Es que en ese momento dejamos a un lado al maestro. Ahorita voy yo por mis propias cuentas. Y entonces no actuamos como seguidores. No actuamos como aprendices. Sino que hacemos como el aprendiz desobediente, que el maestro le está diciendo cómo hacer las cosas. No, espérese. No, ahorita lo voy a hacer yo. Y las cosas no le van a salir bien. Mire, un discípulo es un aprendiz que recibe enseñanza. Mateo 11, verso 29. Mateo 11, 29, Jesús está hablando y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A quién le está hablando Jesús a través de esa palabra? A nosotros.
Le estuvo hablando a los fariseos en su tiempo, a los discípulos en su tiempo. Pero hoy nos está hablando a nosotros. Así que escuche a su maestro decirle: aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo deberían de ser los miembros de las iglesias? Mansos y humildes. ¿Son los miembros de las iglesias mansos y humildes? Comenzando con usted, medio, poquito, intentando, tratando. A veces sí, a veces no. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Él es el maestro. Él nos enseña cómo vivir. Pero comenzando por el liderazgo, y yo siempre me atrevo a hacer ese señalamiento, comenzando con los pastores, hay un montón de pastores que no tienen nada de mansedumbre ni de humildad. Y luego siguen los líderes imitando a los pastores. Me decía un hermano compartiéndome: es que hay pastores tan locos, me dice, pero tan locos, que lo invito a predicarme a la iglesia. Y llega con una comitiva de su congregación. Se bajan del carro y se ponen en fila, hombro a hombro, y le hacen un camino para que el pastor pase por en medio. No, es que hay pastores locos, hermano. Hay pastores agrandados, hay líderes agrandados, hay siervos agrandados. Y eso no tiene nada que ver con Jesús, porque el maestro dice que él es manso y humilde. Así que cuando usted anda de agrandado, ¿a quién anda imitando? Al diablo, que dijo: subiré y voy a poner mi silla junto al trono de Dios. Cuando usted anda de orgulloso, de elevado, de intocable, de muy exquisito, así, algunos entienden eso. Cuando usted vive de esa manera, usted no está imitando al maestro, usted está imitando al adversario. Esa no es la doctrina de Cristo. Esa no es la enseñanza del Señor. Entonces, ¿de dónde diablos la han sacado los pastores? Respuesta: del diablo. Es que realmente es chocante, hermano, ¿no cree usted? Es chocante ver a aquellos que se supone que somos los seguidores de Cristo actuando de una manera contraria a lo que Él enseñó. Pero esta mañana, al entenderlo, usted va a renunciar completamente a eso. Que alguien me diga amén, por favor, y me anime a predicar. Usted no le va a hablar golpeado a los meseros. Ellos no tienen la culpa que el cocinero no haya preparado la comida. Usted no les va a exigir, no les va a reclamar porque le trajeron un plato pichiqueado, le trajeron un vaso rajado, le trajeron la taza rebalsando. Usted va a actuar de una manera diferente porque usted está aprendiendo a vivir como Cristo. Fíjese cómo la palabra se puede torcer tanto. Había una hermana, esto sucedió en los Estados Unidos según la anécdota, exigiendo una atención y un trato como ella se merecía, porque ella era una hija de Dios. No era cualquier cosa para que la tuvieran ignorada. Entonces resulta que nos desviamos tanto de los principios de la palabra, torciendo las escrituras, y presumimos de ser hijos de Dios. Le dije que íbamos a hablar del carácter. Y cuando hablamos del carácter, aquí encontramos a Jesús diciendo: mírenme a mí, miren cómo soy yo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y saben cuál va a ser el beneficio y la recompensa? Van a tener descanso para su alma. Y eso es bien fácil de entender, fíjese. Cuando usted es orgulloso y anda de elevado y espera que todo el mundo lo trate bien y lo ignoran, usted sufre. Una mala mirada y a usted ya lo quebraron. Que el mesero se dé la vuelta, mira, y el mesero se da la vuelta, ay Dios, encendió el volcán Chaparrastique ahí. Cuando usted es orgulloso, cuando usted anda de elevado, cuando usted no imita al Señor, a usted fácilmente le van a robar la paz. Pero cuando usted es humilde, ¿quién lo va a humillar? Nadie lo puede humillar si usted ya se humilló. Amén. Cuando usted es humilde, usted va a tener paz. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Tendréis descanso para vuestras almas. La humildad le trae descanso a su vida. Estábamos en una ocasión, bueno, cuando vino el pastor Banti,
Por cierto, esta fue otra experiencia. Estábamos en la pizza esperando el almuerzo y nos dejaron ignorados. Y entonces yo estaba ahí, mira, le digo yo, ya tardaron, yo creo que a la mesera se le olvidó que estamos aquí. Y entonces me dice, Dios te está probando la paciencia, me dice. Y momentito, y aquí ya encendió el foco amarillo, dije yo, no quiero llegar al rojo, ahí quietecito, machete, estate en tu vaina, ¿verdad? Ya no haga ningún otro comentario. Yo no había pecado todavía, yo solo estaba comentando. Pero cuando él me dice eso, inmediatamente yo reacciono, sigamos platicando, pues. Ay, que venga cuando tenga que venir. Entonces, mire, hermano, un discípulo es un aprendiz. Es mi deseo que usted salga de aquí esta mañana con la determinación de dejar de ser solo un creyente y convertirse en un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Está aprendiendo. Está siendo enseñado por el maestro. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un imitador. Ahora, el discípulo tiene una meta. ¿Cuál tiene que ser la meta del discípulo? ¿Alguien me dice? Ser como su maestro. La meta de un discípulo es ser como su maestro. Lo mandaron a usted para que aprendiera mecánica y la intención no era que salía todo engrasado, con el pantalón todo sucio, todo roto. Ya vengo, mamá, aquí está tu mecánico. No, la idea es que hiciera dinero porque había aprendido el oficio. No es que viniera todo sucio y todo sufrido y con la cara toda negra de grasa. No, la idea es que aprendiera cómo reparar los carros. Entonces, el propósito o la meta de un aprendiz es llegar a ser como su maestro. Entonces, conecte esto en su mente y en su corazón esta mañana, hermano. Si usted es un discípulo, usted tiene que tener como meta ser como Jesús. En el carácter de Jesús. Ser como Jesús. Imitar la forma de proceder de Él. La forma de hablar de Él. Imitar la conducta que Él tenía. Y en esto es glorificado el Señor, hermano. ¿No cree usted de que si Jesús escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque había visto su caminar? ¿No cree usted que Dios es glorificado cuando nosotros en nuestro caminar caminamos en el temor, en la fe, en la obediencia a la palabra? Y que Dios puede decir, así como dijo de Job, este es mi siervo Job, no hay otro como él. Dios es glorificado con nuestra vida. En otras palabras, Dios es glorificado con la vida de los discípulos. Porque los discípulos están imitando al maestro. Y entonces Dios mira a un montón de ex pecadores anónimos que han sido limpiados, salvados y adoptados. Y ahora están siendo transformados en la misma imagen del Señor Jesucristo. Porque en lo externo recibiremos cuerpo glorificado. Y la esperanza del creyente incluye la glorificación del cuerpo, las vestiduras blancas, pero Dios no está interesado únicamente en glorificar nuestro cuerpo. Dios está interesado en la transformación interna. Y nosotros descuidamos la transformación interna porque estamos tan ocupados en nuestras propias cosas y no trabajamos en el cambio de nuestro carácter. Pero estamos esperando el arrebatamiento, estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos y estamos esperando la entrada en el reino. Pero Dios está esperando el proceso de transformación, el proceso de metamorfosis de pecadores a hijos de Dios. Y ese proceso no se detiene con dejar de fumar, dejar de beber, dejar de tener un montón de mujeres, dejar de andar trasnochando. Ese proceso no se termina con eso. Si esas son cuestiones externas de prácticas de pecado, pero lo que verdaderamente importa a Dios es el cambio interior que va a causar que las demás manifestaciones ya no se den. Porque ha habido un cambio en el interior del hombre. Y en ese cambio tenemos que continuar como fieles estudiantes, como aprendices, como seguidores, escuchando la palabra, entendiendo la palabra, obedeciendo la palabra. Entonces establezco, un discípulo es un aprendiz.
Si usted es un aprendiz de Cristo, si usted dice que es un aprendiz de Cristo, eso significa que usted está en la escuela donde el maestro lo está moldeando espiritualmente. Y usted ya tuvo cambios, pero tiene que acelerar ese proceso porque se ha quedado acomodado, ya no avanzó más y hay que continuar con ese proceso de transformación. Amén. Ahora entonces, un discípulo es un aprendiz y la meta es llegar a ser como su maestro. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está hablando acerca del rechazo que van a experimentar los creyentes si lo rechazaron a él. Pero la frase que me interesa aquí es la del verso 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. O sea que todo discípulo tiene un maestro. Y todo discípulo debería de anhelar ser como el maestro. Los cristianos deberíamos anhelar ser como Cristo. Deberíamos de procurar encajar nuestra vida en un estilo de vida de imitación al Señor, porque Él es el maestro. Así que ser discípulo de Cristo es estar en la escuela donde hay un proceso de transformación y de cambio para que al final todos nos parezcamos a Cristo. A veces podemos tener ejemplos de personas que tuvieron cierta conducta, ciertas actitudes, y uno puede admirar eso y decir, es que verdaderamente se comportó como cristiano. Cuando alguien no reaccionó, cuando alguien mostró la paciencia, cuando alguien mostró la bondad, la misericordia, uno puede evaluar realmente cuando alguien se comporta como cristiano, ¿no es cierto? Y también podemos evaluar cuando alguien no se comporta como un cristiano, es decir, como un imitador de Cristo. Pero en lugar de andar evaluando a medio mundo, tenemos que evaluarnos nosotros. ¿Estoy yo viviendo cada día como Cristo? ¿Estoy yo en ese proceso de transformación donde la bondad me sale? ¿O qué es lo que le sale? La maldad. Donde le sale la paciencia. Ya no le molesta porque de tanto que espera, y lo han hecho esperar, no le han acabado la paciencia. Al contrario, se la han fortalecido tanto que ahora a usted ya no le cuesta esperar. ¿No me entendieron? Pero nuestra forma de hablar es esta, es que a mí ya me acabaron la paciencia. ¿Cómo le acabaron la paciencia? Haciéndolo esperar. Y se supone que esperando tendríamos que ejercitar la capacidad de esperar. Le voy a poner este ejemplo. Me fui a Guatemala hace como unos 2 meses, un día, con un pastor. Me fui a Guatemala temprano, regresamos a la medianoche. Pero solo para salir de la capital, sobre el bulevar que viene a la salida de Vista Hermosa, nos tardamos 3 horas, en un tramo como de 3 kilómetros. Así que estábamos en el carro, lo apagábamos, nos recostábamos, platicábamos, nos dormíamos, cambiábamos de asiento, arrancábamos el carro, avanzábamos 1 metro, lo apagábamos, platicábamos, nos dormíamos, nos cambiábamos de asiento. Y yo vine con esta mentalidad, porque llegué a la casa como a la medianoche, como a las 12 de la noche. Yo vine con esta mentalidad, de aquí en adelante a mí no me preocupan, pero ninguna trabazón. Porque si me gradué de a 3 kilómetros en 3 horas, no hombre, que sean 40, que sean 50, que sea 1 hora por llegar de aquí a Lourdes, a Santa Tecla, no es nada. Así que mire, yo como graduado de alto nivel, en esperar en el tráfico, a mí que me digan que ir para Santa Tecla, que es un dolor de cabeza, ajá, sí, les digo yo. Que ir para allá, para Soyapango, ajá, les digo yo. Porque yo ya fui entrenado 3 horas para 3 kilómetros. Pues yo ya pasé la prueba. Gloria a Dios por mí. Pero ahora falta que usted aprenda la prueba. Es esperando que usted va a fortalecer su paciencia.
No es que esperando le acabaron la paciencia. Esos son nuestros dichos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la vida de la manera correcta. Volvamos entonces. Solamente aquellos que están siguiendo a su maestro pueden considerarse discípulos. Y el discípulo entonces está todo el tiempo observando a su maestro, cómo hace, cómo habla, cómo vive, y él está imitando al maestro. El método que tiene que ocupar todo discípulo en su proceso de aprendizaje es la imitación. Veamos en Juan capítulo 13 y verso 13, un texto fácil de recordar. Juan capítulo 13, verso 13. ¿Qué es lo que pretendo, hermano, mientras meditamos en la palabra esta mañana? Que usted tenga la conciencia de que usted es un creyente, sí, pero que usted necesita convertirse en un discípulo del Señor. Y que eso va a tomar esfuerzo, dedicación, compromiso y meter su corazón en un proceso de transformación. Ya no se conforme con ser un creyente, avance para poder ser un seguidor, un imitador de Cristo. Jesús dijo: ustedes me llaman maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. ¿Cuántos llaman aquí a Jesús Señor? Amén. Una vez más. ¿Cuántos llaman aquí a Jesús Señor? Amén. ¿Sabe usted, recuerda usted que Jesús les dijo en alguna ocasión a un grupo: me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Eso es parte del problema de la iglesia actualmente. Se llama a Jesús Señor, pero somos señores de nuestra vida. Somos señores de nuestro tiempo. Somos señores de nuestras decisiones. Y entonces, ¿cómo llamamos a Jesús Señor si Él nos señorea? ¿Cómo llamamos a Jesús Señor si realmente no estamos sometidos a su autoridad? Vamos al otro punto. ¿Cuántos creen que el Señor es el maestro? Hay muchos versículos en la Biblia donde la gente se refirió a Jesús como maestro, maestro, maestro. Y en este texto, el Señor, considerando su divinidad o revelando su divinidad, les dice: ustedes me llaman a mí maestro y Señor, y hacen bien con tratarme de esa manera, porque yo soy el maestro, yo soy el Señor. Entonces, ¿quién es el maestro? Es Jesús. Sabe cómo tenemos que vivir. Él es el que sabe cómo las cosas funcionan. Él es el que sabe cómo tendríamos que manejar las cosas. Pero teniendo un maestro, la iglesia muchas veces hace las cosas a su manera. Y en la Biblia encontramos esta instrucción: no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Lo más sabio es depender del maestro, ¿no? Y parte de nuestra vida de fe, vea, conectemos maestro con Señor. Parte de nuestra relación con Jesús tiene que ser esta: Señor, guíame porque yo no sé qué hacer. Instrúyeme, Señor, ¿cómo puedo manejar esto? Y usted le pide al maestro que le enseñe. Pero el otro lado es: Señor, dime qué quieres que haga. Señor, dirige mi vida. Sé tú inclinando mi corazón para que haga lo que tú quieras. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, la vida del discípulo se centra en su relación con Jesús como maestro y como Señor. Pero al no entender el discipulado, como dije hace un momento, nos comportamos como mundanos que asisten a la iglesia. Y eso no es un discípulo. Un discípulo es alguien que está en la transformación a través de la imitación. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Imitando al Señor, imitando al Maestro. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo entendió que el proceso de transformación tenía como fundamento la imitación. ¿Cómo usted va a llegar a ser más como Cristo? Viéndolo a Él, observándolo a Él, aprendiendo de Él e imitándolo a Él. Y cada creyente debería de avanzar hacia esa posición. Voy a ser un discípulo de Cristo. Voy a ser un imitador del Señor.
1 Corintios 11, 1. Pablo está diciendo, y él tiene la libertad moral de retar a la gente en Corinto, diciéndoles, miren, yo imito a Cristo. Así que los reto, los exhorto a que ustedes me imiten a mí. Porque imitándome a mí van a estar imitando al Señor. El proceso de imitación es la base, es el fundamento para poder ser cambiados. Entonces imagínese usted, hermano, a la iglesia conformada por personas, por favor despiértese, conformada por personas mansas, humilde, responsable, respetuosa, que dan honra, agradecida, servicial. ¿Alguien me está viendo? ¿No cree usted que esto se parecería al cielo? Gente llena de gozo, llena de paz, gente paciente, gente humilde, gente bondadosa, hermano, gente generosa. Pero ¿por qué no somos así? Porque nos quedamos como creyentes y no nos metimos a la escuela del discipulado. ¿Por qué no hemos avanzado? Porque a nivel tradicional la iglesia ha manejado el discipulado como un programita. Yo recuerdo cuando a mí me dieron las 10 lecciones de discipulado. Me enseñaron sobre orar, sobre congregarme, sobre la alabanza, sobre honrar a Dios con la finanza, sobre el Espíritu Santo. Me enseñaron la base del cristianismo y nosotros creemos que eso es el discipulado. No, hermano, discipulado es una vida de seguir a Cristo para ser más como Él. Así que ¿cuántos discípulos hay aquí esta mañana? Discipulado es un proceso de cambio, es un proceso de transformación, es un estilo de vida de imitación. Ahora, cuando usted diga que usted es un discípulo, tiene que tener esta conciencia. Yo tengo un maestro y yo estoy imitando al maestro porque quiero ser como el maestro. Eso es lo que debe de ser un cristiano. Yo creo que le he contado que dentro de mi búsqueda de las cosas espirituales, con mi hermano nos metimos en el movimiento gnóstico. Éramos jóvenes. Y yo recuerdo una de tantas cosas que nos enseñaron ahí. Y era esta. Hay unas lecciones que se llaman lecciones públicas, es decir, lecciones abiertas, donde la gente comienza a asistir para poder comenzar a conocer lo básico del movimiento gnóstico, que es un movimiento místico, un movimiento que tiene cosas ocultas. Y una de las primeras reglas que nos dieron fue esta. Solo porque están viniendo aquí, no digan que son gnósticos. Y es un asunto que uno puede pensar, bueno, si estoy viniendo aquí y me dicen que no diga que soy gnóstico, tiene que tener algún sentido este asunto. ¿Cómo eso de que vengo aquí, pero no soy gnóstico? Porque la gente solamente va a la iglesia un domingo y dice que es cristiano, fíjese. La gente solo va a unos cuantos cultos, ya son creyentes. Bueno, si algunos pastores salen de la cárcel, pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cualquiera dice que es lo que dice que quiere ser. Pero mire la filosofía de esta gente. Solo porque vienen aquí, no digan que son gnósticos. Y entonces yo le pregunté, porque yo me quedé con la inquietud, le pregunté al líder, mire, ¿y por qué no tenemos que decir que somos gnósticos? ¿Por qué no son? Me dijo. Ustedes están estudiando, me dijo, para llegar a ser gnósticos. Entonces, aplicando ese principio a nuestra vida, yo he pensado en algunas ocasiones, o sea que sería válido que nosotros no digamos que somos cristianos, hermano. Estamos aprendiendo, estamos tratando de entender para ver si llegamos a ser cristianos. Porque cristiano se le llamó por primera vez a los discípulos en Antioquía, y se les llamó así porque se parecían tanto a Cristo, hacían las cosas que Cristo hacía, hablaban de las cosas que Cristo hablaba, así que dijeron, estos cristianos, porque ya se parecían a Cristo. Pero uno, hermano, 20 años del evangelio, bautizado en agua, rebautizado otra vez en agua y otra vez rebautizado, y no parece muy cristiano que se diga. Ni en la forma de vestir las hermanas, ni en la forma de hablar los hombres, ni en la forma de negociar, ni en la obediencia a los hijos, ni en el respeto, ni en la honra, ni... Se fueron todos de repente.
no digan que son gnósticos, me dijo ese hombre. Y yo digo, pero el Señor no nos dice que no digamos que somos cristianos. Pero tenemos que entender. Entonces el término creyente, el término discípulo, el término apóstol, el término cristiano, porque cualquiera se abroga esa posición. Y por eso hay tanto mal testimonio ahora. Porque la iglesia se quedó con un conocimiento nada más mental, pero sin el proceso de imitación, donde hay que tener prudencia para hablar, hermano. Donde el maestro nos enseña, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en la iglesia hay un montón de gente juzgándose. El maestro nos enseña, no juzguéis según las apariencias. Pero nosotros miramos A más B, ras. B a C, C. A, B, C. Bueno para juzgar. Y mandamos a la gente para el infierno. Y hacemos juicios concretos en base a las apariencias. ¿Por qué? Porque no estamos oyendo al maestro, no estamos imitando al maestro, no estamos viendo la actitud del maestro. Así que entendamos esto, hermano. Un discípulo es más que un creyente. Es un imitador. Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz, es alguien que está transformándose en su ser interior para llegar a ser como Cristo. Y en ese sentido hay mucho que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida. Mano, venga el teclado mientras termino, por favor. Vivir como discípulos, hermanos, es enfocar nuestra vida para vivir de la manera en que Jesús vivió. ¿Hay alguien aquí? O sea, si yo digo, voy a aplicarlo en mi vida. Si yo digo que yo soy un discípulo de Cristo, yo tengo que enfocar mi vida de manera que yo trato de alinear a través de la imitación de la forma en que Jesús vivió. Trato de alinear mi vida para que mi vida se parezca a la de Él, a la del Señor. Y hay aspectos prácticos bien fundamentales en los que nosotros podemos enfocar nuestra atención. Por ejemplo, Jesús dijo mientras oraba, Padre, por ellos yo me santifico. Jesús vivió una vida de santificación. Entonces, si yo soy un discípulo, tengo que alinear mi vida con la santificación. Y la santificación es hacer a un lado todo aquello que va a estorbar mi comunión y mi relación con Él. Todo aquello. Pero ¿de qué otra manera vivió Jesús aparte de vivir en santidad? Jesús vivió en libertad. Jesús vivió en autoridad. Y Él dijo, viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí, dijo. O sea que Él vivía en libertad porque Él vivía en el temor de Dios. Vivía en obediencia al Padre. No había pecado que le diera derecho al diablo. En la palabra nosotros encontramos esa frase, ni deis lugar al diablo, porque nosotros le damos lugar al diablo en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Le permitimos al diablo tener acceso, dominio sobre nuestras finanzas, sobre nuestras relaciones, sobre nosotros mismos. Pero Jesús pudo decir, Él nada tiene en mí. Jesús caminó en autoridad. Jesús caminó en libertad. Pero ¿cómo más vivió Jesús para hacerlo práctico? Jesús vivió en dependencia del Padre. Jesús vivía continuamente orando y hacía la voluntad del Padre. Y su última oración fue, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un seguidor, es un imitador, es alguien que está mirando a Jesús, el Maestro, y está acomodando su vida para que se parezca a Él. ¿Es eso lo que usted ha estado haciendo? ¿O solo asistiendo a la iglesia y oyendo palabra? Porque muchas veces el cristiano se conforma con eso. Es que voy a la iglesia para oír palabra, dice. Así bien espirituales, ¿verdad? Voy a oír palabra. Ya tuve de oír palabra, hermano, ya. Cambie, transfórmese.
Renuévese a través del proceso de imitación. Otro aspecto práctico, fundamental. ¿Cómo más vivió el Señor? Amando a la gente y sirviéndola. ¿Vive usted amando a los hermanos? No, si yo lo veo que ni les habla a veces. Si empujado va a saludar, menos los va a amar. Realmente yo a veces me canso de algunas instrucciones que doy. Y a algunos les he dicho esto: tengo que venir a buscarlos hasta aquí atrás, porque si no ustedes no me saludan. Se los digo en broma y en serio, pero es la verdad. ¿Acaso su apellido es Monte y usted es tan elevado que hay que buscarlo? Es que ya me enojé. La iglesia puede ser diferente, hermanos, pero depende de usted. Tanta instrucción, tanta enseñanza, tanto regaño, tanta confrontación, y no cambia. Es necesario tomar una actitud dócil. Consejos, instrucciones, amonestaciones, enseñanza, usando la palabra. Pero a menos que usted tome la decisión de ser un discípulo, de ser un seguidor y de no apartarse, usted no va a tomar la decisión de ser transformado, de ser cambiado, porque esa es una decisión personal en mi interior. Yo voy a decidir ser misericordioso. Yo voy a decidir cerrar mi boca cuando tengo ganas de abrirla para señalar, para juzgar. Yo voy a extender mi mano para dar al necesitado, para compartir, para bendecir. Yo voy a apartarme de esto, de aquello y de lo otro, porque quiero agradar al Padre. Es una decisión. Los discípulos son creyentes comprometidos. Los discípulos son más que un creyente. Son personas que están en el proceso de transformación y voluntariamente están enfocados. Quiero ser como Él, quiero ser más como Él, y continuamente están orando: Padre, perdóname, Señor, ayúdame, porque no quiero seguir siendo igual. Señor, sé tú fortaleciéndome, sé tú por tu Espíritu sosteniéndome. Quiero cambiar, pero no puedo. Señor, te pido una vez más que me limpie y que me cambie y que tu Espíritu obre en mi vida. Esa es parte de la dependencia del verdadero discípulo. Pero lo mismo que sucede con la iglesia sucedió con el pueblo de Israel. El Señor tuvo que hablar, inspirar a uno de los siervos en el Antiguo Testamento y decirles: no sean como el mulo o el caballo, que si no se les sujeta con cabestro, no se detienen. Mire qué bonito les habló el Señor al pueblo de Israel. Les hizo ver de que algunos eran como animales indomables, que hasta que se les ponía el hierro, el freno en la boca, se detenían. Pero Dios les está diciendo: no sean así. Dios está llamando el corazón, llamando la atención del corazón del hombre y diciendo: sean suaves, sean dóciles. Y por eso tenemos que tomar como primera regla las palabras del Señor Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Porque si el Señor de gloria se despojó y tomó forma de siervo y se humilló y se hizo obediente hasta la cruz, ¿cuál es la gran dificultad para nosotros que ya estamos abajo, hermano, para poder humillarnos? Si el Señor de gloria, siendo y en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Usted, con su título, con su dinero, con sus contactos en donde sea, en el gobierno, ¿qué tan grande puede ser usted como para no bajarse delante de aquel que tomó una toalla, tomó un guacal, comenzó a lavar los pies de los apóstoles y les dijo: ustedes me llaman maestro? Pues si yo, el maestro, he hecho esto con ustedes, ejemplo les he dado, para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Jesús es el maestro de humildad. Jesús es el maestro de misericordia. Jesús es el maestro de servicio. Jesús es el maestro de compasión. Jesús es el maestro de santidad, de unción, de poder, de obediencia, de oración. Jesús es el maestro. Y la verdadera iglesia debe de ser formada por verdaderos discípulos. Gente que está mirando al maestro para ser como él. Póngase de pie esta mañana y concluimos.